En el presente video vamos a hablar acerca de las diferentes fórmulas de cómo calcular el área del sector circular y el área de un trapecio circular. Por ejemplo, acá tenemos el área sombreada que representaría el área de un sector circular, y acá también en esta otra figura tenemos el área sombreada que en este caso representaría al área del trapecio circular. En primer lugar vamos a hablar acerca del área de un sector circular. El área de un sector circular se define como una porción de círculo. Acá podemos ver que todo esto es el círculo, y la definición del área del sector circular sería una porción de círculo limitada por dos radios. Acá sería este primer radio R y este otro radio R y un arco. En este caso este sería el arco y nosotros lo vamos a llamar el arco a la longitud de arco L sub A. Como podemos ver, acá se está formando un ángulo. A este ángulo lo vamos a llamar ángulo teta, que básicamente se está formando por estos dos radios que me delimitan a este sector circular, y el área del sector circular la vamos a representar por A sub S sub C, es decir, área del sector circular. Para este caso vamos a demostrar cómo obtenemos tres fórmulas del área del sector circular en función ya sea del radio, del ángulo o de la longitud del arco. Por ejemplo, una de las fórmulas que me permite relacionar el área del sector circular con el ángulo y con el radio sería esta, donde tenemos que teta vendría a ser el ángulo, en este caso el ángulo teta, medido en radianes, y el radio R vendría a estar en las mismas unidades, digamos en metros, que el área del sector circular. Por ejemplo, si es que el radio está en metros, el área del sector circular estaría en metros cuadrados. Si es que el radio está en pulgadas, el área del sector circular estaría en pulgadas al cuadrado. Otra de las fórmulas vendría a ser esta, en la que relacionamos el área del sector circular con la longitud del arco y con su ángulo teta, donde el ángulo teta siempre va a estar en las unidades de radianes. Si es que la longitud del arco está en metros, el área del sector circular también va a estar en metros cuadrados. Si es que la longitud del arco está en centímetros, el área del sector circular también va a estar en centímetros al cuadrado. Es decir, si es que el área del sector circular y la longitud del arco siempre van a tomar las mismas unidades. Y finalmente la otra fórmula vendría a ser esta, donde correlacionamos al área del sector circular con su radio y con su longitud de arco, donde este vendría a ser el radio. Si es que el radio está en metros, el área del sector circular estaría en metros cuadrados y la longitud del arco L sub A estaría también en metros. Si es que está en pulgadas cuadrado, el área del sector circular, el radio estaría en pulgadas y la longitud del arco también estaría en pulgadas. Lo que ahora vamos a hacer es vamos a deducir cada una de estas fórmulas y vamos a ver cómo poder hallar cada una de estas fórmulas sin tener que memorizar absolutamente nada. Todo de una forma deductiva. Por ejemplo, acá estamos volviendo a dibujar este círculo, pero en miniatura, donde acá tenemos el ángulo teta. Acá tenemos estos dos radios. Todo esto vendría a ser el área del sector circular y esta longitud vendría a ser la longitud del arco. Básicamente es este mismo gráfico pero en miniatura. Ahora, en este otro gráfico lo que podemos ver es que este ángulo se ha reducido. Es decir, es más pequeño que este otro ángulo y por lo tanto el área del sector circular también se ha reducido en forma proporcional al ángulo. Y la longitud del arco también ha sido reducida, es decir, es más pequeña. En este otro gráfico podemos ver que el ángulo teta se ha incrementado, su ángulo de rotación es mayor que la de estos dos ángulos. Podemos ver que su área del sector circular también es mucho más grande comparado a estos dos gráficos, y también podemos ver que su longitud del arco vendría a ser también más grande. Es decir, lo que podemos ver de estos tres gráficos es que el ángulo está directamente relacionado con el área del sector circular y con la longitud del arco. Es decir, a un mayor ángulo el área del sector circular va a ser mayor y a un mayor ángulo la longitud del arco también va a ser mayor, y viceversa. Si es que en este caso el ángulo fuese 0, el área del sector circular fuese 0 y la longitud del arco fuese 0. En base a esto nosotros podemos decir lo siguiente, que el área del sector circular es directamente proporcional al ángulo teta.
Y para el caso específico que cuando el área del sector circular fuese todo el círculo, es decir, tengamos pintado no este pedacito, ni este pedacito, ni este pedazo, sino tengamos pintado a todo el círculo, sabemos que el área de un círculo es igual a pi r cuadrado, es decir, estamos asumiendo que el área del sector circular en este caso es igual al área de un círculo, por lo tanto sería pi r cuadrado. Eso sería directamente proporcional al ángulo que representa el área de un círculo. En este caso, el área de un círculo para una vuelta completa, es decir, para el área del sector circular, cuando esta área del sector circular sea igual al área del círculo, ese ángulo vendría a ser igual a 2 pi radianes. Entonces acá podemos ver que tenemos una regla de 3 y lo cual podemos resolver automáticamente. Entonces nosotros decimos lo siguiente, que el área del sector circular sería igual, acá sería teta, tenemos el ángulo teta, este pi r al cuadrado pasaría a multiplicar al otro lado, entonces colocamos pi por r al cuadrado y todo esto estaría dividido entre 2pi. Entonces finalmente acá podemos simplificar, pi con este pi se simplifican, por lo tanto el área del sector circular sería igual a teta por r al cuadrado dividido entre 2. Y podemos ver que esta fórmula vendría a ser exactamente la misma que esta fórmula. Es decir, hemos demostrado cómo podemos hallar el área del sector circular en función del ángulo teta y en función del radio r. Ahora vamos a demostrar cómo obtenemos el área del sector circular en función del radio y de la longitud del arco. Para esto, primero nosotros necesitamos relacionar la longitud del arco en función del ángulo teta. Por lo tanto, nosotros podemos decir lo siguiente, que la longitud del arco es directamente proporcional al ángulo teta, ya que hemos visto que para un menor ángulo teta tenemos una menor longitud de arco y para un ángulo teta más grande tenemos una longitud de arco mayor, es decir, son directamente proporcionales. Entonces, para una longitud de arco que representa a toda una vuelta completa a un círculo, sería la longitud de circunferencia, está dado por la ecuación 2πr. Esta es una ecuación ya conocida que representa a la longitud de la circunferencia, es decir, a una vuelta completa. Y para una vuelta completa, en este caso el ángulo vendría a ser el ángulo de una vuelta y expresado en radianes sería igual a 2pi radianes. De esta forma tendríamos lo siguiente, que la longitud del arco vendría a ser igual, acá tenemos 2pi por r que multiplica a teta, tendríamos entonces teta que multiplica a 2pi por el radio y todo esto dividido entre 2pi. De esta forma nosotros podemos simplificar, este 2 con este 2 se eliminan y este pi con este pi también se eliminan. Entonces finalmente nosotros tenemos que la longitud del arco, en este caso, sería igual a teta multiplicado por r, ya que en el denominador queda igual a 1, entonces sería teta por r entre 1 es igual a teta por r. Esta sería la longitud del arco. Lo que hemos hallado lo vamos a colocar un poco más hacia la derecha para poder tener espacio y vamos a limpiar un poco la pantalla. Entonces acá ya sabemos que la longitud del arco es igual a teta por r. Para poder deducir esta fórmula vamos a partir de esta fórmula que nosotros ya hemos calculado. Entonces anteriormente nosotros habíamos calculado lo siguiente, que el área del sector circular es equivalente a teta por r al cuadrado. Y esto también lo podemos expresar de la siguiente forma, como teta por r y que multiplica a r, ya que r por r sería r cuadrado, es decir, teta por r al cuadrado. Lo estamos expresando de esta forma. Acá podemos ver que tenemos teta por r. Y esto es exactamente lo mismo que decir la longitud del arco. Por lo tanto, en vez de colocar teta por r, vamos a colocar la longitud del arco. Es decir, acá sería la longitud del arco que multiplica a este radio y que divide a 2. De esta forma, hemos correlacionado al área del sector circular en función de la longitud del arco y de su radio, que es exactamente esta fórmula que tenemos acá. Vamos a borrar un poco esta pizarra y en base a esta fórmula que hemos hallado
vamos a deducir esta otra fórmula. Acá podemos multiplicar al numerador y al denominador por el ángulo θ, es decir, lo multiplicamos por θ y lo dividimos por θ. Y hemos visto justo segundos antes que r por θ es equivalente a la longitud del arco. Entonces el área del sector circular sería igual a longitud del arco elevado al cuadrado. Tenemos longitud del arco por longitud del arco y a todo esto dividido entre 2θ. De esta forma hemos correlacionado al área del sector circular con la longitud del arco y con su ángulo θ. Ahora vamos a desarrollar un pequeño ejercicio donde nos van a pedir hallar el área del sector circular sabiendo que el ángulo θ es igual a 70 grados sexagesimales y que su radio r es igual a 10 metros. Lo que queremos hallar es el área del sector circular. Entonces acá podemos ver que nos dan el radio y el ángulo θ. Por lo tanto, vemos estas tres fórmulas. Acá tenemos el radio y la longitud de arco, es decir, no tenemos estos dos datos. Acá tenemos la longitud del arco y θ. Tampoco no tenemos la longitud del arco, pero acá sí tenemos θ y el radio. Por lo tanto, podríamos utilizar esta fórmula. Pero primero tenemos que convertir al ángulo θ en radianes. Acá tenemos 70 grados sexagesimales y el factor de conversión sabemos que sería 180 grados sexagesimales equivalen a pi radianes. Nosotros sabemos que el valor de pi es equivalente a 3.1416. Entonces acá eliminamos grados con grados y finalmente este valor sería igual a 1.2217 radianes. Este sería el ángulo θ expresado en radianes. Ahora sí podemos utilizar esta fórmula. Tendríamos que el área del sector circular sería equivalente a 1.2217 radianes. Esto que multiplica al radio, en este caso el radio sabemos que son 10 metros. Todo esto elevado al cuadrado. Y todo esto dividido entre 2. Finalmente podemos ver que el área del sector circular sería equivalente a 61.085 metros cuadrados. Esta sería la respuesta a este ejercicio planteado. Ahora vamos a ver las diferentes fórmulas para hallar el área de un trapecio circular. Para empezar, el área de un trapecio circular está definido como la porción de un círculo. Acá podemos ver que esta parte pintada vendría a ser el área del trapecio circular. La definición nos dice que el área del trapecio circular es la porción de un círculo limitada por dos radios. Acá vemos estos dos radios y por la corona circular. Todo esto vendría a ser la corona circular, es decir, el área que se encuentra limitada entre este círculo más grande y este círculo más pequeño. Para empezar, este vendría a ser el ángulo θ, que acá lo estamos graficando. Este radio más grande que pertenece a este círculo más grande lo vamos a llamar el radio R. Este radio más pequeño lo vamos a definir como el radio R minúscula. A este radio menos este radio lo vamos a llamar X, que vendría a ser esta distancia. A esta longitud del arco lo vamos a llamar L1. A esta otra longitud que pertenece a este círculo menor lo vamos a llamar L2, y a lo que representaría el área del trapecio circular lo vamos a llamar como área del trapecio circular, es decir, AT(c). Por ejemplo, el área del trapecio circular puede estar definido por esta fórmula: L1 al cuadrado menos L2 al cuadrado dividido entre 2θ, donde L1 vendría a ser la longitud del arco del círculo más grande, la L2 vendría a ser la longitud del arco del círculo más pequeño y θ vendría a ser este ángulo medido en radianes. Otra fórmula con la cual podemos hallar el área del trapecio circular vendría a ser con esta fórmula, donde acá tenemos también el L1, el L2, que lo podemos ver gráficamente,
el x, que vendría a ser básicamente el radio más grande menos el radio más pequeño, dividido entre 2. Y la otra fórmula que vendría a estar dada por esta, donde tenemos que sería igual al ángulo θ multiplicado por r al cuadrado menos r al cuadrado dividido entre 2. Vamos a demostrar cómo podemos deducir cada una de estas fórmulas. Por ejemplo, en este caso el área del trapecio circular vendría a estar dado por el área del sector circular sub 1 menos el área del sector circular sub 2. Es decir, a esta área total, que representa el área del sector circular 1, menos esta área más pequeña, que representa al área del sector circular 2. Desarrollando esto tendríamos lo siguiente, que el área del trapecio circular sería igual a θ multiplicado por r al cuadrado dividido entre 2. Minutos antes ya hemos visto cómo hemos podido calcular el área del sector circular en función de θ y de r. Entonces esto sería menos θ. Ahora vamos a restarle a esta área total, que representa el área del sector circular de 1, le vamos a restar esta área pequeña. Sería θ, que multiplica a este radio pequeño al cuadrado dividido entre 2. Continuando tendríamos lo siguiente, que el área del trapecio circular sería equivalente. En este caso vamos a factorizar el ángulo θ. Sería θ, que multiplica a r cuadrado menos r cuadrado. Si multiplicamos θ por r cuadrado tendríamos esto, y si multiplicamos θ por r cuadrado tendríamos esta parte, ¿no? De esta forma podemos ver que hemos logrado deducir esta fórmula, ¿no? El área del trapecio circular en función del ángulo θ y en función de sus otros dos radios. La longitud del arco hemos podido ver que está dada por esta ecuación. En este caso, si queremos hallar la longitud del arco, L sub 1 estaría dado por θ multiplicado por este r, y si queremos hallar en este caso L sub 2 estaría dado por θ multiplicado por su radio más pequeño. Continuando con este ejercicio, entonces podríamos decir que el área del trapecio circular sería igual a θ, que multiplica a r más r, que multiplica a r menos r. Y todo esto dividido entre 2. Acá podemos ver que en este caso x vendría a ser el r mayor menos el r menor. Por lo tanto, todo esto podríamos reemplazarlo por el valor de x. Y podemos ver que este ángulo θ podemos multiplicarlo tanto con este r mayor y con este r más pequeño. Entonces tendríamos θ por r, lo cual vendría a ser igual a L sub 1. Entonces acá volvemos a escribir el área del trapecio circular sería igual θ por r. Hemos visto que vendría a ser L sub 1 y es lo que colocamos acá, más, en este caso, tenemos θ por el otro r. Es decir, sería L sub 2. Acá colocamos L sub 2. Acá hemos visto que todo esto lo hemos reemplazado por la letra x y todo esto lo dividimos entre 2. De esta forma podemos ver que también hemos podido deducir esta fórmula acá presente. Ahora vamos a proceder a hallar esta otra fórmula. Entonces tenemos el área del trapecio circular, que sería igual, vamos a partir de esto, es igual a L sub 1 más L sub 2, y todo esto está multiplicando a la letra x. Hemos visto que x sería igual a r menos r, y todo esto dividido entre 2. Ahora lo que nosotros hacemos es un pequeño artificio. En el numerador lo multiplicamos por θ y en el denominador también lo multiplicamos por θ. De esa forma esta fórmula no se varía, ya que θ entre θ es igual a la unidad. Finalmente tendríamos que el área del trapecio circular sería igual a L sub 1 más L sub 2, todo esto con paréntesis, que multiplica, en este caso, este ángulo θ multiplicaría tanto a este r como a este otro r. Entonces, cuando multiplica a este ángulo r, tendríamos θ por r, que vendría a ser igual a L sub 1. Acá tenemos L sub 1,
acá ponemos este mismo signo, teta por r sería este L sub 2. Entonces acá colocamos L sub 2. Y todo esto dividido entre 2 teta. Finalmente tendríamos que el área del trapecio circular sería equivalente al desarrollar esta multiplicación. Tendríamos lo siguiente: L sub 1 al cuadrado menos L sub 2 al cuadrado, y todo esto dividido entre 2 teta. Podemos ver que hemos logrado deducir esta otra fórmula. Ahora vamos a desarrollar un pequeño ejercicio para poner en práctica estas fórmulas, donde nos dicen que el valor de x es igual a 2, nos dicen que el valor de L sub 1 vendría a ser igual a 7 y el valor de L sub 2 vendría a ser igual a 3. Y nos piden calcular el área del trapecio circular. De acuerdo a los datos que nos están dando el problema, vemos que no podemos utilizar ni esta fórmula ni esta fórmula, pero sí podríamos utilizar esta fórmula para poder resolver este ejercicio. Las unidades de estas medidas estarían dadas en metros. Finalmente utilizamos esta fórmula, entonces tenemos el área del trapecio circular sería igual a L sub 1, que sería 7 metros, más L sub 2, que sería igual a 3 metros. Esto multiplicado por x, en este caso x es igual a 2 metros, y todo esto dividido entre 2. Por lo tanto, el área del trapecio circular sería igual, tenemos 7 más 3, sería igual a 10. Este 2, vamos a ver, este 2 con este 2 se eliminan. Entonces finalmente nos quedaría que esto sería 10 metros cuadrados. Acá tendríamos 10 metros cuadrados. Esta sería la respuesta